Hay dolores que no se pueden explicar con palabras, heridas que se esconden detrás de sonrisas forzadas y silencios prolongados. Así vivía Ana, una mujer conocida en su pueblo no por lo que tenía, sino por lo que le faltaba. Su vida estaba marcada por una ausencia que dolía en lo más profundo. No podía concebir un hijo, y en una cultura donde la maternidad era vista como la más grande bendición y la infertilidad como una sombra de maldición. Cada día era un recordatorio de lo que no tenía, de lo que su corazón tanto anhelaba y de lo que parecía estar fuera de su alcance. Ana amaba, soñaba, servía, pero dentro de ella se alzaba una pregunta que la desgarraba. ¿Por qué Dios me ha cerrado el vientre? Ella veía a otras mujeres cargar en sus brazos la promesa de una nueva generación, y mientras ellas celebraban risas de niños en casa, Ana cargaba con el eco de un vacío que no dejaba de doler. No era solo un dolor físico, era un dolor del alma, y como si esa carga no fuese suficiente, la vida le ponía delante a Penina, la otra esposa de su marido, Elcana, quien no perdía oportunidad para recordarle su condición, lanzándole dardos de burla, disfrazados de comentarios cotidianos. Ana bajaba la cabeza, contenía las lágrimas y guardaba en el silencio lo que su corazón gritaba a voces: «¡An Señor! ¿Hasta cuándo?». Pero Ana no era una mujer que se rindiera fácilmente. Había en ella un espíritu quebrantado, sí, pero no derrotado. Su fe no estaba muerta, Gerida, y esa diferencia es la que abre el camino a los milagros. En cada comida familiar, cuando Elcana trataba de consolarla diciéndole: «¿No soy yo mejor que 10 hijos?», Ana lo escuchaba con ternura, pero en su interior sabía que había un anhelo que solo Dios podía llenar. No era una comparación, no era una competencia de afectos, era un llamado más grande, una necesidad puesta por el mismo Creador en lo profundo de su ser. Un día, después de otra de esas escenas en las que las lágrimas se confundían con el pan y la amargura le cerraba el apetito, Ana tomó una decisión distinta. No podía seguir callando ante el cielo lo que tanto la atormentaba en la tierra. Así que subió al templo, al lugar donde las cargas humanas se transforman en clamor divino. Entró con el corazón en ruinas, pero con la convicción de que allí encontraría la respuesta que su alma buscaba. No importaba cuántas veces había orado antes, esa noche lo haría de una manera diferente. Derramaría toda su alma ante el Señor. El templo estaba en silencio. Las lámparas ardían suavemente y el sacerdote Elí se hallaba sentado a la puerta, vigilando. Ana se arrodilló y en un susurro apenas audible empezó a clamar. No fueron oraciones decoradas con palabras elocuentes, fueron lágrimas, suspiros y sollozos entrecortados. En su interior decía a Jehová de los ejércitos: «Si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, si me das un hijo varón, yo lo consagraré a ti todos los días de su vida. No será mío, será tuyo, será un vaso apartado para tu servicio». En ese instante, el dolor de Ana se convirtió en una ofrenda. Ya no pedía para sí misma, pedía para la gloria de Dios. Su petición estaba acompañada de una entrega a lo que tanto deseaba. Lo devolvería en obediencia. Ese fue el punto de quiebre, el momento en que la oración dejó de ser un lamento y se convirtió en un pacto. Elí, observándola de lejos, confundió su fervor con embriaguez, porque sus labios se movían, pero no se escuchaba voz alguna. Entonces la reprendió: «¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino». Ana, con el rostro enrojecido por el llanto, levantó la vista y con voz quebrada respondió: «Ah, no, Señor mío, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He hablado hasta ahora por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción». Sus palabras perforaron el corazón del sacerdote. En ese momento, Elí comprendió que lo que tenía delante no era una mujer desordenada, sino un alma que clamaba desesperadamente por intervención divina, y como representante del pueblo de Dios, levantó su mano y le dijo: «Vete en paz,
y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Algo cambió en Ana. En ese preciso instante, todavía no estaba embarazada. Todavía no había señal visible de un milagro, pero su semblante dejó de estar triste. Eso es lo que hace la fe. Recibe en el corazón lo que todavía no ha llegado a la realidad. Se levantó, regresó a su casa, comió y durmió con una paz que antes no conocía. Porque cuando uno entrega el dolor a Dios y confía en su tiempo, la carga deja de pesar de la misma manera. El tiempo pasó y la promesa empezó a tomar forma. Ana sintió en su cuerpo lo que tanto había esperado en una vida creciendo en su interior. Cada movimiento, cada señal, era un recordatorio de que Dios escucha, de que las lágrimas no caen en vano, de que los pactos hechos en fe son honrados por el cielo. Nació un niño y ella lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Cada vez que pronunciaba su nombre, recordaba no solo su sufrimiento, sino también la fidelidad de su Señor. Ana cumplió su palabra. Cuando Samuel fue destetado, lo llevó al templo y se lo entregó al sacerdote Elí. No era un gesto fácil. ¿Qué madre entrega a su hijo tan pequeño? Pero Ana sabía que la oración que transforma también demanda obediencia. Y en ese acto de entrega, Dios la honró aún más, dándole después otros hijos e hijas. Porque cuando alguien confía plenamente en el Señor, nunca pierde, siempre gana. Samuel creció en la presencia de Dios y se convirtió en profeta, en juez, en líder espiritual de toda una nación. Fue él quien ungió a los primeros reyes de Israel y preparó el camino para la llegada de David, del linaje de donde vendría el Mesías. Todo comenzó con una mujer quebrantada que se atrevió a llorar delante de Dios y a hacer un pacto de fidelidad. La historia de Ana nos recuerda que nuestras lágrimas no son débiles, son semillas. Que la fe no siempre consiste en recibir de inmediato, sino en confiar aun cuando nada parece cambiar. Que las promesas de Dios son firmes y que cada petición entregada con un corazón rendido puede transformarse en bendición, no solo para nosotros, sino para generaciones enteras. Hoy, quizá tú también llevas un vacío oculto, un anhelo profundo que parece imposible. Tal vez como Ana, has escuchado voces que se burlan, circunstancias que te aplastan o silencios de Dios que parecen eternos. Pero no olvides, en el mismo Dios que escuchó a Ana, te escucha a ti. Él recoge cada lágrima, Él honra cada clamor sincero, Él abre puertas donde nadie más puede abrir. Ana no solo recibió un hijo, recibió la confirmación de que Dios no se olvida de los que esperan en Él. Ana, y tú, si decides confiar, también verás que lo que hoy es dolor puede convertirse mañana en testimonio. No dejes de clamar, no dejes de creer, porque hay respuestas que ya están en camino. El mismo cielo que se abrió para Ana puede abrirse para ti.